estar platicando bajo una ventana más. El día de hoy me enorgullece estar en un lugar tan bonito que nos prestó la doctora que tengo aquí al lado, que es la doctora Claudia Guerra. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a usted, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y cuéntanos, ¿quién es la doctora Claudia? ¿Quién es Claudia? Bueno, pues yo soy médico y tengo la especialidad en anestesiología. Tengo 20 años prácticamente ejerciendo la especialidad. ¿Qué es la anestesiología? Bueno, para ser anestesióloga primero teníamos que ser médicos generales, estudiamos la carrera de medicina y posteriormente hacemos la especialidad, que son 3 años más, y pues nos dedicamos a trabajar con todos los cirujanos. Todo cirujano requiere de un anestesiólogo para poder dormir a los pacientes, proporcionarles anestesia ya sea local, anestesia regional o anestesia general y puedan ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces primero estudié la carrera de medicina y ya de ahí la especialidad como todo doctor. Así es. ¿Qué es lo más difícil de esta carrera? ¿De medicina? Bueno, de medicina sé que son muchas cosas, pero de anestesiología, por ejemplo, ¿se corre más riesgo que a lo mejor ser un médico general? No, como todo tiene todos sus riesgos, ¿no? Todo tiene sus implicaciones. El ejercer cualquier especialidad tiene finalmente sus riesgos, por eso ahora los pacientes pues les tenemos que dar sus cartas de consentimiento para que sepan a lo que se van a enfrentar tanto ellos como nosotros. Entonces, nosotros como anestesiólogos pues tenemos que estar al tanto, cuidamos la vida del paciente en ese momento que está siendo intervenido. Las veces que a mí me han operado, han sido 3 creo, van y te hacen un cuestionario, ¿no? Y te dicen si fumas, si no fumas, y ¿ese qué? O sea, ¿tiene impacto en la anestesia? Sí, claro, tiene en la anestesia. A esto se le llama valoración preanestésica y es una forma como de una historia clínica para conocer todos los antecedentes y los factores de riesgo del paciente y así nosotros dar un riesgo. Un riesgo para el paciente que va a ser intervenido, porque no es lo mismo a lo mejor que vamos a operar o van a operar a un paciente que es a lo mejor joven y sano o un paciente que a lo mejor es joven pero ya tiene otras enfermedades, llámese diabetes, llámese obesidad, llámese hipertensión o algún problema de neurológico, algún problema endocrinológico, cualquier otra cosa. Entonces eso finalmente va aumentando los riesgos y algo importante de la valoración preanestésica es nos ayuda para decidir el manejo anestésico que le vamos a otorgar al paciente. O sea, ¿la cantidad de anestesia? Pues no exactamente la cantidad, porque eso es como erróneo pensar en que ¿cuánto me va a poner o no se le vaya a pasar la anestesia? Eso no es cierto. No es de que vayamos a poner, no es como ahí lo pongo y ya ahí lo dejo y ya. Nosotros los anestesiólogos estamos en todo momento en el lugar de la cirugía. Desde que si lo vamos a bloquear, lo bloqueamos hasta que termina, o si lo vamos a dormir, desde que nosotros llevamos inducción anestésica y después lo intubamos y después lo mantenemos con ciertos fármacos para que estén dormidos y bajo monitoreo, vigilando la presión arterial, vigilando la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la diuresis y también qué tanto sangre el paciente para ver qué lo podemos corregir con el manejo de líquidos. O sea, no nada más es dormirlo y ya. Y de acuerdo a lo que el cirujano va haciendo, pues nosotros vamos administrando los medicamentos que en ese momento se requieran. Cuando dicen si es bloqueo o general, ¿lo decide el anestesiólogo o lo decide el doctor? No, lo decidimos nosotros. El manejo anestésico lo decide el anestesiólogo. Okay. El cirujano a veces nos puede sugerir, pero la decisión la tomamos nosotros. Pues supongamos que a mí que me hicieron cesárea, ¿no? Que me fue bloqueo. Así es. Me dieron una parte. ¿En algunas ocasiones se tiene que recurrir al general, aunque ya sea el bloqueo? Sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, idealmente para una cesárea, a lo mejor que es lo más común, se sugiere anestesia regional, lo que conocemos como bloqueo peridural, lo que mucha gente conoce como la raquia. Okay. Entonces, eso es lo ideal, ¿por qué? Porque la paciente pues va a estar despierta, entonces ella va a ver o hace el alumbramiento del producto en este caso, ¿no? En cambio, si le damos general, pues no podría ser así, y aparte los medicamentos generales atraviesan la barrera fetoplacentaria y entonces el bebé saldría también con efectos
de los medicamentos que estamos utilizando, aunque ahí el pediatra pues tendría que revertir, más sin embargo lo que menos queremos hacer es causarle algún daño al producto, porque él tiene que salir para que tenga un adecuado Apgar. Cuando llega a ser anestesia general en alguna embarazada por alguna emergencia por alguna cosa que haya sucedido, lo que pasa es que hay que sacar al bebé inmediatamente, o sea, pasamos nosotros los medicamentos, los anestésicos, y ya tiene que estar preparado prácticamente el ginecobstetra para en ese momento incidir y sacar el producto lo más rápido posible para que no haya efectos colaterales en el producto. Hay indicaciones para anestesia general en la paciente obstétrica, que es la paciente embarazada. Por ejemplo, una paciente que puede haber cursado con preeclampsia severa o con eclampsia, que ya es una paciente que estuvo con preeclampsia y ya convulsionó, pues no la vamos a poder bloquear, eso es una urgencia obstétrica, entonces la vamos a tener que dormir. Pero ahí entonces somos un equipo y nos coordinamos, el ginecobstetra, el pediatra y el anestesiólogo. Otra cosa puede ser, a lo mejor pusimos una anestesia regional y no se instaló de forma adecuada el bloqueo y faltó analgesia, o como es una técnica en cierta forma ciega, se haya ido por algún lado y a lo mejor está dormido de un lado y del otro no, o medio le molesta. Bueno, ahí también tenemos que recurrir muchas veces a la anestesia general o rebloquear, en este caso a lo mejor podría ser otra opción a la paciente. Pero ahí también alguna paciente embarazada que tenga los tiempos de coagulación alterados, también es indicación de anestesia general, porque nosotros al hacer la anestesia regional, al hacer una punción peridural, pues corremos el riesgo de que se pueda formar algo que se llama hematoma peridural, y entonces ahí también está contraindicada la anestesia regional, y ahí tendríamos que pues dormir a la paciente también. Yo digo, nunca me han dormido general, pero sí es cierto que les ponen la cosa, ¿se conoce? La mascarilla. La mascarilla, y van contando. Bueno, eso era antes, ahorita ya en realidad no, ya nada más le decimos a los pacientes. De hecho, les acercamos la mascarilla, y la mascarilla que les acercamos actualmente ya nada más es el circuito, lleva oxígeno, y lo que nosotros hacemos, la inducción, como lo comenté previamente, anestésica, es a través del suero. En el suero ahí pasamos los medicamentos para que el paciente caiga en depresión respiratoria, nosotros lo empezamos a asistir, y ya una vez que pasa un cierto efecto de los medicamentos, hacemos algo que se llama laringoscopía para poder intubar al paciente. O a veces no es necesario intubar al paciente y tenemos otras cosas que se llaman dispositivos supraglóticos para nosotros mantener la ventilación mientras el paciente se está operando. Entonces ya no es, hace muchos años la mascarilla, ahí llevaba el agente anestésico inhalado, entonces por ahí y respiraban y ya por ahí se quedaban dormidos, pero eso se tardaba mucho tiempo, no era así de que... ¿Pero contaban por eso? O sea, ¿para saber que estaba dormido o por qué? O sea, no se la contar. Como que uno decía, a ver, cuenta hasta 10, porque ya más o menos sabía que era como el tiempo en que en el 10 ya no alcanzaba a llegar, ¿no? O hay medicamentos también intravenosos que le decimos, ya se va a quedar dormido, en un ratito, cuando despierte ya va a estar operado, y pasa más o menos ese lapso de tiempo y el paciente ya no alcanza a llegar a esa cuenta, porque finalmente el medicamento va a hacer su efecto vía intravenosa de forma más rápida. Ok. Pregunta, por ejemplo, a mí que fue el bloqueo, de repente como que se tardó un poco más la cirugía, y hay mucha gente que he escuchado que dice, es que yo ya sentía, es que yo ya me movía, es que yo... O sea, ¿eso es real? ¿O sí, se está acabando la anestesia? No, lo que el bloqueo peridural, ponemos nosotros anestésicos que son tipo lidocaína, como los que utilizan a lo mejor para hacer así un poco más explícita los odontólogos, y tienen cierto efecto de duración. Entonces aproximadamente es de 1 hora, hora y media. Si en este caso se prolongó un poco la cirugía por X cosa, pudo haber sido que sí, a lo mejor usted ya medio sentía, pero no había como tal dolor, o a lo mejor ya un poquito de molestia. Entonces, ¿qué se hace? Podemos pasar una dosis más del anestésico a través del catéter. Normalmente, cuando ponemos un bloqueo, dejamos un catéter, que es cuando les decimos, va a sentir un calambrito. Entonces, ese calambrito es el paso del catéter. Ese catéter se los pegamos en la espalda,
y va conectado a un filtro con una jeringa y es justo para eso, para en el caso de que se llegara a prolongar la cirugía y se requiriera más, por ahí pasar más agente anestésico y tener un poquito más de duración del efecto, ¿no? Muchas veces también hay veces cosas que no nos acordamos por el tipo de medicamentos que también utilizamos. Depende del tipo de cirugía, podemos poner anestesia regional y aparte sedarlos. Y entonces, pues luego no tampoco se acuerdan de las cosas. O utilizamos en las sedaciones medicamentos que se llaman benzodiazepinas, tipo como el diazepam, que utilizamos mucho ahora es el midazolam. Y entonces eso hace, es un hipnótico, entonces hace que el paciente no se acuerde. Okay. Entonces, habitualmente acompañamos de sedación. Muy factiblemente en la paciente obstétrica, una vez que nace el producto, que ya lo vio la mamá, que vimos que está llorando y respirando de forma adecuada y se lo lleva el pediatra, para que la mamá también descanse un poquito finalmente de ese trauma al que se está enfrentando, la sedamos. Ah, por eso nos quedamos dormidas. Ajá, bueno, porque si yo nada más recuerdo hasta que le doy el ya beso terminó. a mis hijas, ¿no? Y ya. Y ya de ahí ya no me acuerdo. Así es, porque seguramente le pusieron algún sedante y se quedó dormido, que es el tiempo en lo que hacen también, una vez que nace el producto, también es el alumbramiento de la placenta, como en un parto normal, y verificar la hemostasia, hacer el cierre por planos, hasta llegar a la piel, y ahí termina el ginecobstetra, y entonces en ese momento ya terminamos, ya. Así que pasa, ¿no? Sí, así es. Y, por ejemplo, también ¿sienten algunas personas reacciones a la anestesia? O sea, ¿hay gente que siente reacción a la anestesia? Sí, claro, sí. Estas reacciones pueden ser, por ejemplo, de anestesia regional, lo que usted comenta, ¿no? De bloqueo puede haber bloqueo sensitivo, bloqueo motor y una analgesia completamente bien. Hay gente que, por ejemplo, dice, es que yo podía mover, me bloquearon, pero podía mover los pies. Pues sí, porque no, si estamos hablando de una cesárea, pues a mí no me interesa que estuvieran bloqueados los de las rodillas para abajo, ¿no? Porque van a operar más arriba. Me interesa que estuviera bloqueado y que no hubiera sensibilidad ni molestia más arriba. Otros efectos pues pueden ser náusea, pueden ser vómito, después de la mareo, después de la cirugía, a lo mejor que se sientan muy mareados después de alguna de la sedación o sequedad de boca. Hay muchísimos efectos. Y durante, bueno, a ver, cuando tengo a la segunda niña, que fue la que me costó más trabajo, durante la cirugía ya me habían anestesiado, ya estaba así, todavía no me abrían, no me... Sí. Empecé a sentir como mucho, como miedo, ¿no? Y entonces como me entró como que angustia y de repente tenía como ganas de vomitar. Entonces yo le decía, es que quiero vomitar, es que quiero vomitar. Respira, me decían, respira, ¿no? Supongo que era la anestesióloga porque la tenía atrás de mí, ¿no? No sé quién era. Sí, la que está en la cabeza siempre es el anestesiólogo. Entonces decía, respira, no pasa nada. Ahorita te acerco un bote por si quieres, ¿no? ¿Eso es parte de mis emociones o puede generar también la anestesia? No, es parte, yo creo que lo más seguro aquí, de un efecto de la anestesia. El bloqueo peridural lo que ocasiona es un bloqueo a nivel del simpático y del parasimpático. Entonces esto hace que se minimice la presión arterial. La paciente obstétrica por sí es una paciente que nosotros le llamamos hipovolémica. ¿Qué quiere decir Que su volumen sanguíneo no es el habitual que ella maneja, porque finalmente está embarazada, entonces es como que menor, hipo de bajo, ¿no? Hay menos volumen. Entonces, al nosotros poner un bloqueo y si hay menos volumen y si no está bien hidratada y todo eso, bajamos la presión arterial. Y al bajar la presión arterial muchas veces también se baja o tiende a entender, si la paciente está muy deshidratada, a elevarse la frecuencia cardíaca, empezar a sentir esa ansiedad, palpitaciones. Y ese efecto de la náusea es porque seguramente la vasodilatación que ocasionó el bloqueo está hipotensa y es un efecto. Y bueno, ahí lo que tenemos que hacer es abrimos un poquito de la solución para que se precargue un poquito, en este caso pues el corazón, y podemos poner medicamentos vasoconstrictores, que en este caso bueno, el nombre está por demás finalmente yo creo, y que van a hacer que nos ayude a aumentar la frecuencia, la presión arterial para que se normalice o se regularice, y casi en cuanto se normaliza, la paciente otra vez ya
ya me siento bien o ya me pasó, y por eso luego les decimos respire profundo, porque es por eso. O a veces puede ser una de las complicaciones que puede ser el bloqueo peridural, es un bloqueo muy alto, es decir, que el anestésico se haya ido más arriba de donde nosotros queremos, y a lo mejor se esté bloqueando más arriba, y que no, ay, es que no puedo respirar, es que no puedo respirar, y eso causa mucha ansiedad, mucha angustia, el sentir que no puede respirar la paciente, y por ende también se baja la presión arterial y todos esos efectos colaterales. Ha habido veces que sí, que usted se ponga nerviosa, así que diga, es que se tiene que tranquilizar el paciente porque si no me está contagiando. No creo en ese sentido, que sé manejar muy bien el estrés, entonces que yo me ponga nerviosa porque el paciente está haciendo, ahí lo que tiene que hacer uno pues más bien tratar más bien de tranquilizar al paciente, o en ese momento se ceda al paciente para mejor desconectarlo y que esté más tranquilo, y también el cirujano pueda seguir haciendo su trabajo. Esa es otra de los motivos o de las cosas importantes de la valoración preanestésica, que exista una relación médico-paciente, que el paciente nos conozca para que también nosotros le demos la confianza de lo que vamos a hacer y quitarle todas sus dudas. Es muy común que el paciente no le tenga miedo a la cirugía, le tiene miedo a la anestesia como tal, sí, ¿no? Y finalmente el riesgo es pues la cirugía, porque por algo está ahí, pues porque lo van a operar, no porque nada más lo vamos a dormir, ¿no? Sí, claro. Eso es muy común, pero porque son cosas que a veces desconocemos o ignoramos, ¿no? Como pacientes. Entonces, la valoración preanestésica por eso es muy importante. O sea que cuando nos hagan la valoración hay que decir la verdad, o sea, no, sí, si fumamos 3 cajetillas al día, pues tengo que decir que fumo 3 cajetillas al día, ¿no? Y no nada más, no, pues 2 cigarros, ¿no? Así o es. No tomo, ¿no? Y los viernes en las cantinas. Así es, sí. ¿Cuáles son de las cirugías, las cirugías que son más complicadas a anestesiar por el tipo de enfermedad? Bueno, yo le puedo decir, porque finalmente después de que también hice la especialidad, 2 años después hice un adiestramiento en anestesia para cirugía oncológica. O sea, soy anestesióloga general y pues aparte soy anestesióloga y me dedico a pacientes con cáncer. Okay. Entonces, yo que trabajo en una institución que atendemos a puro paciente con cáncer, pues el paciente oncológico es un paciente, pues yo creo que muy diferente a todos los demás, que desgraciadamente en el país los pacientes ya llegan con una etapa ya tardía de la enfermedad, que muchas veces ya no les podemos ayudar del todo, pero a muchos otros pues también sí, pero muchos de esos pues ya llegan muy avanzados, hay que hacerles cirugías muy grandes, cirugías muy radicales, cirugías de 10, 11, 12, 13 horas y aparte son pacientes, la gran mayoría, no todos, pero un porcentaje muy alto, que ya son mayores de edad. ¿Qué implica esto? Que una persona mayor de edad pues ya va a tener otras comorbilidades. No es lo mismo que yo a lo mejor me enfrente a un paciente que a lo mejor sí tenga ya un cáncer y un cáncer agresivo, pero que tiene 30 años, pero no tiene ninguna otra enfermedad más que su cáncer. En cambio, un paciente a lo mejor que tenga, se me ocurre ahorita decirle 70 años, y que aparte de su cáncer, está enfermo del corazón, está enfermo de la tiroides, o también es lo habitual aquí en el país, tenemos mucha población mayor de 60 años, diabética o hipertensa, ya no es lo mismo. Todas esas comorbilidades pues nos van a alterar todo, y aparte las complicaciones secundarias de las mismas patologías, que ya por ejemplo un paciente hipertenso que ya tiene 15 o 20 años de hipertenso y que a lo mejor ya tenga daño a nivel renal, o diabético que ya tenga daño a nivel neuropático o a nivel de la retina. Entonces ya ahí se va haciendo más riesgo el manejo anestésico, y más si se va a someter a una cirugía, uno, pues larga, 2, radical, y son cirugías que sangran mucho. O sea, de repente, por ejemplo, ahorita el lunes, a mí no me tocó, pero a un compañero, en su sala, un paciente que sangró 8 litros. O sea, 8 litros no tenemos ese volumen sanguíneo circulante. Habitualmente nosotros tenemos en nuestro cuerpo circulando entre 5 y 6 litros. Los hombres y las mujeres entre 4 y 5.
Si se sangró 8 litros, o sea, prácticamente quiere decir que le volvieron a recambiar finalmente todo, ¿no? Pero porque le digo, son tumores pues ya muy grandes y que a veces están muy vascularizados o pegados a otros órganos vecinos. Entonces, yo creo que la cirugía oncológica eh, es la cirugía así más pesada en cuanto a la pregunta, y pudiera decir que en este caso la cirugía oncológica, algo que se le llaman hemipelvectomías o las exenteraciones pélvicas totales. ¿Eso es que te quitan toda la matriz o qué es? No entendí. La hemipelvectomía, pero no me quería meter así en esos términos porque yo creo que difícilmente, por ejemplo, hemipelvectomía son en pacientes que tienen sarcomas sobre todo a nivel de hueso, y puede ser gente joven, también gente grande, y que entonces prácticamente hay que desarticular todo el miembro afectado y se van todos esos órganos. Entonces es como si yo partiera a lo mejor una persona, lo voy a decir de esa forma, en 4, pues nada más le estoy dejando esta parte, entonces todo eso, todo lo que secuestra y todo lo que hay que disecar y diseccionar. Y las exenteraciones pélvicas totales es en pacientes, sobre todo en pacientes de cáncer de recto, que ya están también muy avanzadas, y por ejemplo hay que quitarles, cuando es mujer, se van hasta con ovarios y con útero y todo el colon, y a veces ahí se quita hasta la parte del recto. Y cuando es un hombre, pues se va también hasta la próstata, muchas veces a veces parte de la vejiga, y pues los pacientes ya van a salir con algo que le llamamos un estoma. Entonces ya no van a pasar pacientes que van a poder evacuar de forma normal a través de su... que traen como bolsas. Sí. Y eso ya es de forma definitiva. ¿Y qué pasa aparte con este tipo de cirugías? Que muchas veces este tipo de cirugías son cirugías paliativas, no son cirugías pues curativas. Nada más como para ir... Para paliar, si a lo mejor porque estaba sangrando, pues para que ya no sangre, si tenía dolor, para que ya no tenga tanto dolor, si estaba obstruido y ya no podía evacuar, pues para que ya esté desobstruido, y muchas cosas. ¿Cuál es la cirugía más larga en la que ha estado? ¿Cuántas horas ha durado? Bueno, pues de residente, pues estaba de guardia, y pues empezamos con una cirugía, un Whipple, a las 8 de la mañana y salimos como a las 2, 3 de la mañana de ese mismo día. O sea, estoy hablando que duró la cirugía 12 horas, y 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, pues 7 más, pues como 19 horas, ¿no? De que yo haya estado ahí desde que empezó hasta que terminó. Afortunadamente ahorita, por ejemplo, hay cirugías que siguen durando mucho, pero no relevan. Entonces yo empiezo en la mañana, y si ahorita, por ejemplo, ahorita o el día de hoy, mi segundo caso que tuve, una paciente con cáncer de mama, entramos a la 1 de la tarde. Entonces, mi compañera de la tarde llegó a suplirme a las 2:30, y ella ya se queda con la paciente. Así es. Es que justo le iba a preguntar eso. Cuando se avientan unas cirugías tan largas, ¿cómo le hacen para aguantar? O sea, si estuviera nada más usted, ¿cómo le hace para aguantar? Pues ahí tenemos que estar. Ahí hay que estar. El que no se releva, por ejemplo, es el cirujano, ¿no? El cirujano a veces en cirugías más largas, de hecho ahí llegan momentos que en cirugías tan largas que piden un stand-by, entonces se desvisten y van, y a lo mejor toman agua, hacen del baño y regresan y otra vez. En el caso de nosotros eso pasaba por cuando somos residentes, que estamos en formación. Entonces si estamos de guardia, pues... Y como residente te tienes que aguantar, ¿no? Así es. ¿Y si es cierto el mito de que tratan mal a los residentes? En algunas especialidades, sí. ¿A usted la trataban? No. Bueno, algunos sí, pero hay gente que sí es muy, muy exigente, o porque a ellos los trataron mal, entonces ahora se siguen patrones, ¿no? Exactamente. Como los papás, ¿no? Así es, exactamente. Así es. Yo creo que hasta cierto punto eso te ayuda a formarte, ¿no? O a forjarte. Sí. Más bien a forjarte. Porque más en la actualidad, pues a veces no queremos que les pase nada a los niños, o los tenemos así resguardados, ¿no? O tratamos de evitarles sufrimientos.
Y pues antes era así como que, oigan, mijito, ¿no? Sal, ¿no? Y pues te pegaron, pues resuélvelo, ¿no? Te dijeron algo, resuélvelo. Entonces, creo que en esta parte de la medicina sí es muy importante como tener ese, ese carácter que te, en algunos casos, creo que, bueno, me han platicado algunos que sí son muy, muy radicales, ¿no? Y entonces Sí, sí abusan, no es forjarte, sino ya abusan de la así es. situación de que seas un presidente, ¿no? Y sí es una cadenita, ¿no? Lo que me dicen. El R2 le manda al R1, el R3 al Así R2 y es, así se ajá, van, ¿no? así es. Sí, le digo, y hay ciertas especialidades, es muy sabido de todos nosotros que nos dedicamos a esto, las especialidades más pesadas en ese sentido son urología y neurocirugía. ¿Por qué? No lo sé, pero son esos, como que siguen ese patrón, ¿no? Que desde tiempo así siguieron esa línea y hasta la fecha sigue la misma línea. Y pues sí, que a lo mejor que antes existían las guardias de castigo, o sea, hacía uno mal algo o se le olvidaba a uno algo, porque sobre todo si se le olvida a uno algo y te quedas de guardia de castigo. Ahora, como ya también existen los derechos humanos, Sí. Están proscritas las guardias de castigo, o sea, eso ya no existe, ya no podemos dejar a alguien guardado, se puede decir, por algo así, pero puede ser así como que horas compensatorias y y los residentes ahora se agarran mucho de eso, ya no, luego ya no tratan de ser buenos médicos como a lo mejor a nosotros que ya tenemos más en esto y de todo luego se van pues a los derechos. Sí. Así. Pues sí. Esto de repente creo que pasa en todas las carreras y en todos los trabajos, no es algo especial de la medicina, ¿no? Los chavos ya aguantan menos, ¿no? Así es. Entonces, eh, bueno, justo esta semana hemos estado hablando de derechos en la clase y les decía, ahora estamos exigiendo más los derechos y pensando menos en las obligaciones, Así ¿no? es. Cuando debería ser un equilibrio. Si yo quiero algo, pues me esfuerzo, ¿no? Peleo por ello y al mismo tiempo tengo que estar acompañado pues de mi derecho, ¿no? Como antes a las mujeres, ¿no? Que pues trabájale, ¿no? Y pues tú eres mujer, ganas menos, etcétera. Y poco a poco nos hemos ido posicionando para un equilibrio. Pues sin embargo también caemos en lo radical también, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es una situación creo que de valores, de muchas cosas que hay que reestructurar en la sociedad, Así ¿no? es. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar ¿En cuanto a qué? en cuanto a pues, su carrera, su profesión? Una anécdota que le haya pasado. Híjole, es que a lo mejor han sido muchas, pero a veces es muy satisfactorio, a lo mejor cuando después, pues de dar un procedimiento así, a lo mejor el paciente a veces del que menos agradece es del anestesiólogo, porque a veces ya no lo vuelve a ver, ¿no? Yo me formé y hasta la fecha lo sigo haciendo, excepto ahora que estuvimos así en plena pandemia, no lo hice, lo voy a ser sincera, pero hay algo que se llama también visita posanestésica. Entonces, si yo hoy anestesié a un paciente por X o por Y, al otro día subo a su cama y lo visito. Entonces ahí muchas veces pues, me doy cuenta pues de ver cómo está el paciente, ¿no? Y llega uno y ¿se acuerda de mí? Pues como ya no estamos ahí disfrazados, Sí. ¿no? Pues yo fui la que lo durmió. Ay, sí. Y pues ahí a veces, ay, pues no me dolió nada, o no sentí nada, o muchas gracias, o esto, o lo otro, ¿no? O luego los vuelve a ver, o lo van a buscar a uno, o lo vuelven a ver y saber que están bien, ¿no? Entonces eso es muy gratificante. Una pasión. ¿Cuál es su pasión? Mi trabajo y mi familia. Su trabajo y su familia. Uh-huh. ¿Un consejo que pudiera dar? Pues que para llegar a ser alguien, pues hay que estudiar. Yo siempre, mi papá, en paz descanse, yo muy presente y creo que mis hermanos también. Siempre él toda la vida nos dijo, yo no tengo casas para este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo. Yo lo único que les puedo dar, su herencia, es su educación y pues agárrenla, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, afortunadamente los tres somos profesionistas. Muy bien, excelente. Antes decían mucho, o tenían mucho los papás ese dicho, ¿no? A mí también me decían, lo único que te vamos a dejar es tus estudios, me decían, tus estudios.
Y creo que como papá siempre te esfuerzas en esa parte, ¿no? De dejar, de que sean alguien en la vida, de que puedan valerse por sí mismos, ¿no? Creo que eso es como el miedo como papá de decir, pues es que si no hace nada, si no estudia nada, ¿de qué va a sobrevivir o de qué se va a mantener? O sea, y caes en el pensamiento de, pues a lo mejor, no sé, vende drogas o a lo mejor vende esto, o sea, te vas como con otras ideas, porque pues, como uno como papá de repente es así como muy, muy teatral, ¿no? Entonces, sí, pues finalmente es lo que nosotros pues podemos darles a los hijos. Los hijos pues hay que aprovecharlos. Y aparte, pues yo siempre también lo he dicho, ¿no? Y se los digo ahora a mis residentes, acuérdense que esto se termina. Entonces, así como uno comienza, también se va a terminar y después ya se verán pues los frutos de todo eso, ¿no? Entonces, nunca nada va a ser completamente perdurable. Entonces, si yo decidí estudiar esto, pues yo sabía que en algún momento se iba a terminar, sabía que a lo mejor eran muchos años y que después la especialidad otros años y después el adiestramiento otro año, pero sabía que en algún momento pues ya no iba a ser así, es decir, sobre todo en la especialidad de estar haciendo guardias, ¿no? Guardias y no llegar a casa y llegar hasta el otro día, en la tarde, y lo único que quiera a veces uno es llegar y dormir, comer o lo que sea, pero se termina, se termina. Entonces ahorita a los residentes pues les decimos, esto se termina, son 3 años que se les van a ir de volada, hay que aplicarse, échenle ganas, pues porque se va a terminar. Y aparte, pues nosotros tenemos que enseñarlos como así nos enseñaron a nosotros, porque en cualquier momento nosotros ya no vamos a ejercer, ya no están ahí, y ellos van a ser los que nos van a atender a nosotros. Claro, claro, claro. Así es. Sí, acaba de decir algo muy importante, esto de se va a terminar, creo que aplica en muchos ámbitos, en muchas cosas, ¿no? Igual cuando está uno en la universidad, pues está ahí, pues te desvelas, no duermes, estás tras los compañeros, los maestros están tras de ti, y de repente es así de, es que ya quiero que acabe, es que ya quiero que acabe, y cuando acaba, lo necesitas, Así ¿no? es, ajá, sí. Y yo creo que por eso también te pones reto tras reto o vas haciendo y haciendo porque necesitas sentirte útil o lo necesitas sentir que estás haciendo algo, ¿no? Y sí, todo se acaba, ¿no? El dinero se acaba, ¿no? Todo se acaba. Entonces sí hay que como prever todo ese tipo de situaciones. Y bueno, podemos, no sé si usted quiera pasar a una sección que es de preguntas más personales. Ah, claro. Son muy sencillas, ¿no? ¿Cuál es su recuerdo más feliz de la infancia? Cuando sí llegaban las vacaciones y nos íbamos a Acapulco, aunque eran muchas horas de camino. Antes se hacían muchas, ¿no? Sí. Me acuerdo que mi papá, bueno, la primera vez que nos llevó a Acapulco, así, te dormías, ¿no? Como niño. ¿Ya llegamos? No, todavía no. ¿Ya llegamos? No, todavía no. ¿Ya llegamos? No, todavía no. Y así vamos. Justo así. Ajá. Para mis hermanos a lo mejor no era buen recuerdo porque yo me la llevaba todo el viaje, creo que dicen que cantando, cantaba yo todo el viaje, entonces como que yo creo que para ellos no era muy placentero, pero bueno, pues, y era yo la que, ¿y ya llegamos? ¿Y cuánto falta? ¿Es la más chiquita? No, ¿No? no. La del, éramos. Miren. Ajá. Ok. Si usted hubiera podido estudiar otra carrera, ¿hubiera estudiado otra carrera o con esa carrera? Siempre me enfoqué en el área de la salud. Mis dos opciones siempre, bueno, más bien tres, porque en ese momento cuando yo apliqué el examen, sí se podían escoger tres, pero fue siempre dentro de la misma área. Mi primera opción siempre fue medicina, después químico farmacobiólogo y odontología. Ah, pues todas de salud. Así es. Ajá. Sí. Ya iba encaminada para. Así es. Y bueno, la última, para que no, no diga que me intrometo mucho. Si pudiera cambiar algo, ¿qué cambiaría? No cambiaría nada, lo único que cambiaría a lo mejor, bueno, eso ya es más emocional o más de aquí del corazón, pues que mi papá estuviera aquí de nuevo. Es la segunda persona que me responde eso, ¿no? Creo que los papás se extrañan, y más cuando pareciera que no, pero cuando somos adultos, como que se extrañan más, ¿no? Sí. Porque entiendes muchas cosas. Bueno, yo ahora entiendo muchas cosas a mis papás tengo la bendición que todavía estén conmigo, pero sí entiendo su perspectiva, entiendo sus formas,
entiendo sus regaños y sus consejos, ¿no? Y entonces, a lo mejor hubieses querido tener más tiempo para decir, ahora somos pares, ¿no? Ahora te entiendo, ahora quiero disfrutarte porque ya no tienes que educarme, porque ya estoy en la misma sintonía que tú, ¿no? Ahora quiero disfrutarte. Así es. Entonces, pues sí es algo complicado, pero es que todos tenemos un ciclo. Así es. Y qué bueno que no cambiaría nada. Yo también digo que no cambiaría nada porque todo lo que hoy somos parte es lo que nos forjó en el pasado. Así es. Entonces, pues, eso está muy padre. Y le agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho que nos haya abierto las puertas o que me haya abierto las puertas de su casa y sobre todo mostrarle mi admiración. Tengo el placer de conocer a la más chiquita, ¿no? De sus hijas, una excelente niña, ¿no? Educada, responsable, y creo que eso también es parte de lo que ustedes han hecho o trabajado, ¿no? Y el que ustedes o usted en este caso, en una carrera tan pesada y como estaba contando, que llevaba tanto tiempo o que invierte tanto tiempo en horas y que de repente pueda tener resultados tan maravillosos en los hijos, es de admirarse, ¿no? Y de pasar tantas horas en quirófano es de admirarse. Y la admiro y la respeto. Gracias, ¿no? bien. Muchas gracias. Agradezco mucho nuevamente y pues espero que se haya sentido a gusto y no le haya molestado ningún momento. No, para nada. Es un placer, Liz. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues entonces aquí terminamos nuestra entrevista y nos vemos en la próxima emisión.